Quien les habla, el padre Agustín Spezza, misionero del IBE aquí en La Plata, Argentina. El Evangelio de hoy es de San Lucas, capítulo 4, del 31 al 37. En aquel tiempo Jesús bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y les enseñaba los días de sábado. Y estaban todos poseídos de admiración por su enseñanza, porque su palabra era llena de autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía el espíritu de un demonio inmundo y gritó con voz fuerte: «Ea, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para perdernos? Ya sé quién eres tú, el Santo de Dios». Y Jesús le increpó diciendo: «Cállate y sal de él». Y el demonio salió de él, derribándolo al suelo en medio de ellos, aunque sin hacerle daño. Y todos se llenaron de estupor y se decían unos a otros: ¿qué cosa es esta que con imperio y fuerza manda a los espíritus inmundos y ellos salen? Y su fama se extendió por todos los alrededores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús emigra, dice en primer lugar, ¿no? La primera vez fue de Belén a Egipto y ahora es de Nazaret a Cafarnaúm. Y se supone que la Virgen María lo acompañó siempre, lo hizo siempre fidelísimamente en todos los pasos que él daba, de cerca o de lejos, siempre estaba su madre. Y si bien los evangelistas parecen tener consigna divina de dejar en silencio todo lo que se refiere a ella, por eso es que no aparece. San José ya había muerto. Hablemos ahora de la autoridad de Jesús. Algo, digamos. Siempre los oyentes quedaban en los evangelios totalmente maravillados por la autoridad de Cristo, como en el Sermón de la Montaña y en tantos otros lugares como ahora en el Evangelio. La gente se admiraba, de hecho la Escritura en Mateo también, se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. La palabra autoridad proviene del latín auctoritas, derivado del verbo augere, que significa aumentar, hacer crecer, magnificar. La palabra autoridad en griego en este versículo significa con dominio, poder, libertad, como en control. Noten que este versículo no dice que Cristo habló con autoridad, sino más bien como quien tiene autoridad. Una cosa es hablar con lo que pensamos que es autoridad en voz alta y bulliciosa, dice un autor, aparentando tener el control total. Pero en el reino de Dios, la autoridad es algo totalmente diferente. Es algo que tú tienes, no algo que simplemente hablas. Un padre que manda rigurosamente a sus hijos para que vayan a misa, pero él ni siquiera una vez al año para Pascua pisa el templo, ni menos para confesarse. ¿Qué autoridad tiene para mandar a sus hijos? Y así en todos los órdenes, ¿no? En todos los órdenes, en todas las instituciones. La verdadera autoridad por eso viene de Dios, hasta Pilato le dijo Jesús: no tendrías autoridad si no lo hubieses recibido desde arriba. Viene de Dios y debe ser bien ejercida, debe ser con independencia del que dirán de los hombres. Es decir, que primero hay que obedecer a Dios que a los hombres, ¿no? No ser servil de nadie, sino solamente servidor de la voluntad de Dios. Por eso Cristo tiene total independencia cuando habla del que dirán de los hombres, de los fariseos en este caso, sino solamente haciendo la voluntad de su Padre. Por eso le dice a los fariseos en otro versículo que las prostitutas, las rameras y los malhechores los precederán a los fariseos en el reino de los cielos, porque ellos se convirtieron. O aquel hijo que dijo: sí, voy a ir a trabajar, cuando su padre le pidió, pero no fue, y el otro en cambio dijo: no voy a ir, pero después, de hecho, fue.
se cumplió la voluntad de Dios. Hay que hacer siempre la voluntad de Dios y hay que ejercerla con autoridad para poder tener esa autoridad. La autoridad se tiene. La autoridad no se impone con palabras o gritos. Nótese aquí que este versículo no dice que Cristo habló con autoridad, sino como quién tiene autoridad. Una cosa es hablar con lo que pensamos que es autoridad, en voz alta, bulliciosamente, dice un autor, aparentando tener el control total. Pero en el reino de Dios no es así. La autoridad es algo totalmente diferente. Es algo que tú tienes, no algo que simplemente hablas. Hay que hablar con autoridad. La autoridad que Jesús ejerció sacudió el sistema religioso entero. Los líderes judíos continuamente venían a él exigiéndole conocer de dónde había obtenido su autoridad. Le preguntan en Mateo 21-23, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Aquí apreciamos la lección de independencia espiritual que nos da el Maestro. De toda humildad y mansedumbre, ¿no? La timidez, por lo tanto, no es virtud. Antes bien suele venir de la vanidad preocupada de agradar a los hombres. Decía San Pablo en Gálatas 1:10, ¿busco yo acaso el favor de los hombres o el bien de Dios? ¿O es que procuro agradar a los hombres? Si aún tratase de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Es decir, que la mínima parte de gloria que pretendiésemos para nosotros mismos, de vanagloria, dice Straubinger, bastaría para falsear totalmente nuestro apostolado y convertirnos, por lo tanto, en instrumentos de Satanás. Jesús le contestó claramente entonces, no le voy a decir con qué autoridad yo hago esto. Nuestro Señor sabía que él no tenía que contestarle al diablo acerca de dónde obtuvo su autoridad espiritual. Cristo tenía esta autoridad, no tan solo en el púlpito, sino que también sobre todos los poderes satánicos. Y así cuando entró en una sinagoga en Cafarnaún, fue confrontado por un hombre poseído por un espíritu demoníaco. El espíritu gritó, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Marcos 1:24. Jesús sabía que esta sinagoga no necesitaba otro sermón de interpretación de la ley. No necesitaba un seminario de cómo hacerlo, dice un autor, o algún nuevo programa motivador. Necesitaban una persona con autoridad. Alguien que pudiera expulsar al diablo de en medio de ellos y limpiar tanto al hombre poseído como aquella iglesia sin poder. Cuánta enseñanza de Jesús. Cuánto necesitamos nosotros también esa autoridad. Le pedimos a la Virgen, nos conceda a los padres de familia, a los que ejercen autoridad dentro de la iglesia, especialmente, ¿no? Que es el alma de un pueblo. A todos tener la verdadera autoridad, ser totalmente independientes del que dirán, sino solamente obedecer a Dios y mandar con autoridad. Le pedimos esa gracia a la Virgen.